Nosotros en este plató, desde el corazón de Santa Cruz de Tenerife, a José Alberto Díaz, es alcalde de La Laguna. Lo primero es darte las gracias por estar con nosotros y los buenos días. Bueno, darte las gracias a ustedes por permitirme estar aquí y buenos días. ¿Cómo estás y cómo te sientes después de conocer este pedazo de noticias? Bueno, pues muy bien. La verdad es que cuando uno decide entrar en la política activa, pues va con una visión diferente de cómo mejorar las condiciones y cuando se encuentra una situación como la que hemos vivido no solo yo, sino compañeros y compañeras de la organización y funcionarios durante este largo periodo de tiempo donde se ha ido acumulando diferentes denuncias, primero el caso Grúa y después el caso Reparos, cuando ya la justicia pues hace justicia y dice, mira, aquí no hay nada, ya está bien, pues plena satisfacción. Siempre que te pregunté, me decías lo mismo. Primero, por los conocimientos jurídicos que tienes. Segundo, por tener la conciencia tranquila. Recuerdo que me decían, no, pues yo duermo tranquilo todas las noches, pero es verdad que esto es una batalla insoportable. No sé, debe ser difícil ahora mismo si yo te pregunto si estás satisfecho. ¿Se puede estar satisfecho de algo en lo que más o menos se sabía que iba a tener este camino, pero que ha generado tanto sufrimiento? Yo estoy satisfecho con la gestión política. Estoy insatisfecho con el tiempo que le he tenido que dedicar a través de los medios de comunicación que me han permitido estar a explicar de manera continuada y con detalle cada uno de los temas en los que se imputan, porque curiosamente es más fácil llegar y decir esto lo ha hecho mal y seguramente hay algo detrás, esa frase que siempre queda y es más fácil que estar explicando, mire, lo que he hecho es esto con precisión, a lo mejor por un defecto jurídico de intentar explicar razonablemente cómo funcionan los temas. Y a pesar de haber hecho eso, parece que siempre estaba la mancha, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Siempre, incluso después del archivo del caso Grúas, curiosamente, un concejal de Podemos que me encontré en un duelo, bueno, concretamente en el duelo de mi padre, me dijo, bueno, pero es que lo del préstamo, y digo, es que no les vale nada, ¿no? Es que tienen la razón, incluso cuando ya ha dictado sentencia, no solamente el juzgado de aquí, sino además el Tribunal Supremo, ¿no? Y digo, esto no tiene solución. Sí, parece que van a sembrar cátedra desde la opinión particular, sin conocimientos en muchos casos jurídicos, de concejales de distintas fuerzas. Es una visión diferente de la política de la que tengo yo y por lo menos mis compañeros de partido, ¿no? Aquí podemos tener discrepancias sobre estrategia, sobre acción, sobre lo que se ha hecho, sobre lo que se tenía que hacer. Pero no planteamos el odio como principio de funcionamiento. Y en eso, ¿no?, quiero centrarme. El calvario mediático, esos juicios paralelos a los que han sido sometidos, su figura política en un primer caso, compañeros del ayuntamiento, funcionarios, vale la pena, es decir, es aguantable porque me parece que es una situación compleja, no sé si compensa incluso a la hora de ponerlo en esta mesa, porque claro, uno se ha visto sometido a todo eso y es que incluso con la sentencia hay todavía quien cuando se cruza con usted dice, no, ya, pero es que, ¿y esto? Cuando está todo meridianamente claro. Sí, bueno, hay gente como Santiago Pérez, que yo creo que ya es una actitud enfermiza, bipolar, en el que llega y dice que si hay dos códigos penales, que si es un error del Tribunal Supremo cuando archivó el caso Grúas o ahora con el caso Reparos. Es decir, hay situaciones en las que llega y dice, vale, ¿no? Un profesor, está bien que entró a la universidad a dedo y no por proceso de selección, que esté diciendo esas barbaridades, la gente que lo escucha, los ciudadanos los que tenemos que dar ejemplo de las conductas. Esto no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de ética, de respetar la democracia. De personas también, ¿no? De personas, evidentemente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que... Es decir, vale la pena si solamente analizo eso por el daño hecho a los amigos, a las familias, bueno, por lo que uno ha vivido personalmente, tú llegas y dices, no. Pero tampoco hay que dejarle el hueco del espacio de lo público, de la gestión de lo público a las personas que actúan de esa manera, porque yo lo que digo es, si actúan de esa manera, a sabiendas que no hay ningún tipo de situación y que meten un discurso que parece... Lo que queda claro es que los temas en los que hemos estado procesados y no ha habido nada son temas de gestión y entendemos, y yo creo que ellos que ahora están gobernando, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Laguna, están descubriendo lo que es la dificultad de la gestión, los obstáculos, una administración, yo siempre lo defino como un tanque o un buque, ¿no? Que tienes que cuesta arrastrarlo, ¿no? Para que entre en dinámica, ¿no?
Y ahora lo están viviendo ellos, y de hecho se nota la paralización de parte importante, por ejemplo, del Ayuntamiento de La Laguna, o que de los temas que están sacando, la gran mayoría, el 99,9%, es del equipo anterior, ¿no? Y me parece bien, porque pues si hacen lo que habíamos planificado, quiere decir que pues, estamos de acuerdo con ese nivel de criterio. Pero me resulta sorprendente que tengan ese tipo de actitud y que ese tipo de política. ¿Qué es lo que planteo? Digo, bueno, una vez terminado esto, una vez que he tenido 200 portadas al diario Aviso, que por ejemplo no han comunicado... Yo de hecho le iba a preguntar, usted acaba de exponer un caso muy concreto durante el duelo de su padre, que a mí me sigue impactando, pero de alguna manera, en algún porcentaje, aunque sea chiquitito, aquellos que ejercieron la inquina mediática y social, ¿alguno le ha llamado para pedirle perdón? Nada, en absoluto. ¿Y en medios de comunicación tampoco? Es decir, nadie le ha llamado a decir, bueno, pues la verdad que nosotros dedicamos un montón de tiempo en este tema hacia una editorial y los juzgados han puesto las cosas en su sitio. De verdad que nos disculpamos. Nadie. Ni público ni privado, ni directa ni indirectamente. Absolutamente no. Y qué pena, ¿no? Desde el punto de vista, más allá de que mira, ya el error estaba, el daño probablemente es irreparable. Hay un daño personal. Pero qué menos que pedir perdón, ¿no? Un daño público. Porque cuando me están acusando solamente a mí o a cualquiera de los compañeros sobre alguna conducta, bueno, pues entiendo que hay una visión personal. No, pero lo que están cuestionando es el funcionamiento de una administración pública, de una gestión de un servicio como el del caso Grúa, que a ti, por ejemplo, te lo conté, desde el principio te preocupaste, estuve todo el tiempo necesario para poderlo explicar. Habremos hecho cosas bien o cosas mal, pero desde luego lo que no ha habido es ningún... meter la mano en la hace bien explicarlo, porque lo que se ha discutido son cuestiones de gestión, no que se haya robado dinero, exacto. Nunca se discutió que se estuvieran metiendo la mano en la lata del gofio. Si comparamos ahora con situaciones que hay en el Ayuntamiento de La Laguna, estamos hablando de situaciones diferentes, no es un tema de gestión. Pero de los temas que están planteados y que se han archivado son temas de gestión. Si el caso Grúa, si la concesión del servicio era correcta o no era correcta. Pero mira, lo que te decía, no es tan importante si me piden perdón a mí o no, que de verdad, si me lo permites, me importa un carajo. Así de claro. Y así ya con esta libertad lo puedo decir. Me preocupa la visión que se da de un ayuntamiento donde dependen más de 170.000 personas. Y que estén planteando, o hayan estado planteando durante tantos años, con tantas portadas de periódicos, con tantos medios afines, en términos de terminología de Santiago Pérez, afines al régimen, a este nuevo régimen, que de campaña de desprestigio, con una sola voluntad, que es instrumentalizar la justicia para fines políticos. Sorprendente, ¿no? Aquel diálogo entre Pérez y el señor Abreu, un concejal que, por cierto, también estaba imputado o investigado en el caso Reparos, y que llegaran a afirmar, tranquilo, que esto no es contra ti, es contra Fernando Clavijo y Coalición Canaria. Es sorprendente lo que se ha vivido detrás de estos dos casos, tanto el de Grúas como el de Reparos, y ustedes han solicitado la dimisión con carácter inmediato del concejal de urbanismo. Recuerden, concejal de urbanismo por Avante, senador del Partido Socialista, Santiago Pérez, tras el archivo de la causa. Y yo quiero preguntarles si han tenido algún tipo de respuesta. No, en absoluto. Tránsfuga, todo vale, ¿no? Santiago Pérez ha podido demostrar a lo largo de su historia la capacidad bipolar en el sentido de ir cambiando posicionamiento. Durante largos años tuvimos que aguantarle el discurso que era legítimo a ostentar la alcaldía cuando ganó las elecciones frente a Ani Oramas, y que el pacto supuso es una fragmentación del Estado de Derecho. ¿Algo se rompió ahí? ¿Algo se rompió ahí en la mente de Santiago Pérez cuando, ganando unas elecciones, no tuvo la capacidad de gestión de cerrar un acuerdo y Ana Orama se convirtió en alcaldesa en San Cristóbal de la Laguna? Porque ahí cambió Santiago Pérez. Bueno, no sé si cambió o no cambió. Yo no soy ni psiquiatra ni psicólogo, no lo puedo analizar. Lo que sé que sí hemos estado durante largos años oyendo un discurso meeting permanente diciendo que el legítimo era él porque tenía que gobernar el más votado. En estas elecciones, que el más votado ha sido Coalición Canaria, y yo presidiendo como alcalde fui más votado, en cambio apoyó otra realidad. Es decir, que lo que llevamos tantos años, cerca de 14 años, aguantando discursos, lo cambia. Claro. Y ahora ya eso depende de quién lo haga. Sí, es un principio marxista, ¿no? Estos son mis principios, y si no les gusta, los cambio. Claro. Y tengo estos son mis principios. Pero a usted no le gustan esto y son necesarios cambiarlos para yo estar ahí, no se preocupen que los cambiamos. La diferencia es que es para su interés personal.
Y todo va en esa misma línea, ¿no? Es decir, todo lo justifica de manera singular. Bueno, lo ha hecho con las propias sentencias, lo ha hecho, ¿no? Un calvario judicial de más de 10 años entre el caso Grúas y el caso Reparo, una década de lucha judicial donde el Tribunal Supremo de verdad ha descartado las dos denuncias presentadas por Pérez en el 14 y en el 18. Y bueno, ya no digo que esto, hablar de calvario es corto, supongo, pero lo gracioso es que diga el propio Pérez, no, es que hay dos justicias, hay dos códigos penales. Sí, fíjate tú si es una cuestión ya de tratamiento, que es que ya llegues y dices, bueno, esto es sorprendente, ¿no? Pero en respuesta a lo que me habías planteado antes, que no lo quiero dejar pasar, lo que he planteado me parece que por coherencia es dimitir. Eso es lo que me parece coherencia. Tantos años diciendo públicamente, con una utilización política. Pero si lo que ha dicho es lo contrario, que si la Fiscalía eleva el recurso, él también lo sumaría. Ya no se atreve a sumarlo solo, porque ahora hay, claro, un recurso del Supremo costaría perra. ¿Cómo valora usted esa decisión? No sé, yo no quiero valorarla, simplemente estoy que sea coherente. Y que la coherencia en el ámbito democrático es, usted lleva durante tantos años pronunciándose abiertamente, no ha esperado al resultado judicial, sino se ha presentado la denuncia y ha hecho campaña política, que gracias a eso pues está favorecido por el Partido Socialista, lo ha nombrado senador. Porque es que es evidente, un tránsfuga de un partido que lo vuelve a entrar el mismo partido justo después de que Fernando Clavijo y Coalición Canaria no pudiera conseguir la presidencia del gobierno como consecuencia de esa denuncia, que fue obstáculo para pactar, entre otros, con Ciudadanos, ¿no? Y lo han premiado. ¿Qué es lo que planteo? Este señor no quiere dimitir porque es que está bien vivir de la política, ¿no? Aunque yo creo que ya tiene la suficiente edad para que deje tranquilo un poquito a la ciudadanía. Pero más allá de eso, que es evidentemente libre, me parece que lo que sí hay que pedirle al Partido Socialista es que actúe. Y si no es una decisión voluntaria que él se quiera ir, por lo menos yo lo que pido a la ciudadanía, ahora que estoy fuera y no compito, que en la lista donde vaya no lo voten. Porque me parece que es que la ciudadanía tenemos que expulsar a estos ciudadanos que se comportan de esta manera. Va en la lista socialista, eso sí. Ahí Luis Gerais Gutiérrez ha sido muy claro. Último. Hay que ponerlo por el motivo que sea, porque lo imponga el partido. Último. Está claro que la persecución de objetivos políticos mediante denuncias en los juzgados es una práctica que vamos a calificar como muy dañina para la democracia, pero aquí chocan dos trenes. Siendo esto tan dañino para la democracia, ¿cómo se siente usted cuando asevera a la persona que hace este tipo de estrategia que es el salvador precisamente de la democracia? Que con sus acciones lo que hace es salvar la democracia. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que es un problema, no sé si enfermizo, no sé cómo valorarlo, ¿no? Yo creo que es una ¿No es el fomento del odio contra un sector político, en este caso el de Coalición Canaria, que por cierto tiene una representatividad importante en este archipiélago, y por tanto si les odia a usted como miembro de Coalición Canaria, como partido político, también está odiando a gran parte de la sociedad canaria? No, él odia todo lo que venga de Coalición Canaria. Yo me acuerdo en el pleno, estando en la oposición, llamarme mafioso, decirle, pero ¿de qué estás hablando? ¿No? Es una situación, parece, él de repente odia el nacionalismo, pero después es nacionalista, ¿no? He leído hace poquito en un periódico su defensa del escudo de la laguna, ¿no? Entonces le parece mal todo, le parece mal lo de Coalición Canaria, le parece mal los de Unidos se puede, porque ¿cómo se puede ser tan nacionalista? Y el mestizaje y la conquista, es decir, yo creo que son argumentos infantiles, que es un término que le gusta a él utilizar. Incluso un poco payasístico, ¿no? Con respeto a los payasos, que creo que se merecen más respeto, ¿no? Pero ya llega un punto determinado que es la política del odio. Y creo que si queremos cambiar, yo reitero, hay que empezar a tomar decisiones ahora que están cerca las elecciones. Y sea último, no sea último, que tome la decisión, también nos han presentado las listas, y que sea coherente el Partido Socialista. Que lo cese de senador, que esa actitud no es acorde con lo que el propio Partido Socialista es y ha dicho, con los casos que ahora están investigándose. Es decir, que vamos a ser respetuosos, pues que empiecen siendo respetuosos ellos y tomando decisiones los que lo han colocado y lo han premiado. Viendo todo lo que está pasando en la actualidad, con este sí, un caso mediador donde manifiestamente hemos visto cosas indecentes, fotografías ¿no? Que no son nada ejemplarizantes de lo que es una situación de poder, porque al final hay que recordar que muchos de los políticos están en una situación de poder con respecto al común de los mortales en la sociedad, y que sin embargo prácticamente poco se está hablando, no existen esas portadas de las que usted ha denunciado que ha sufrido durante tanto tiempo. Y a mí me gustaría preguntarle
¿y ahora qué? ¿Qué le discurre a usted por la cabeza viendo estas dos realidades tan dispares? Que me gustaría que hubiese un cuarto poder mucho más potente de lo que es. Y tener la capacidad de la libertad y al mismo tiempo quiero lanzar también una propuesta que yo creo que hay que buscar un sistema en el ámbito penal que garantice el secreto de tal manera que no pueda haber una condena en plaza pública como hemos sido los compañeros, además pongo el primero, Fernando Clavijo, durante largo periodo de tiempo para que después se archive. No es permisible políticamente que se instrumentalice la justicia y para eso tiene que haber un proceso rápido, eficaz, secreto, que en un momento determinado evidentemente se abra al conocimiento de la sociedad, pero que por lo menos el proceso de investigación y de constatación sea con la reserva suficiente para no suponer en los cargos públicos una situación de condena. Yo creo que eso también hay que tenerlo, pero al mismo tiempo ser duros con aquellos que utilizan la justicia para hacer política. ¿Usted me promete que no se enfada conmigo? Bueno, espero que no. Titular de Canarias ahora, firmado por Natalia G. Vargas. 2 denuncias reavivan el caso de corrupción de la noche de La Laguna que salpicó al expresidente Fernando Clavijo. Esto a mí me lleva a preguntarle si... Claro, como esto ya es un modo operandi, sería la tercera, y dicen que la tercera va a la vencida. No, durante estas 2 denuncias, la de grúa y reparo, hemos visto que por el lado izquierdo se afirmaba que el partido Coalición Canaria desaparecería de Canarias. Por otro lado, ¿están viendo que con las encuestas que manejan los partidos políticos, con las que se han hecho públicas la semana pasada en Tiempo de Canarias 22 grados y la de Televisión Española, no les da la suma? Y se están poniendo nerviosos en esta situación de campaña electoral, porque oye, qué casualidad que las denuncias siempre sean en el contexto electoral. Pues seguramente. Lo que me sorprende es que haya gente que esté dispuesta a hacer cualquier cosa. Y me recuerda de otra época, de épocas anteriores donde no había democracia y de sistemas y modelos y hasta de poesía de Bertolt Brecht que decían que antes venían a por uno pero yo no era comunista, y antes venían hasta que terminan los nazis llevándose a él. Esto es... Sí, pero la primera vale. La segunda, teniendo en cuenta que la segunda no se había resuelto la primera, no, igual es la suma, madre mía, y la gente a lo mejor se asusta, ¿no? Pero eso es de hoy. Pero claro, pero la tercera, que esto es ahora, y las otras ya están resueltas... Pero eso es de hace años, ¿no? Sí, sí, sí. Hace bastante. Se está reavivando ahora, de nuevo, en el contexto electoral en el que nos estamos. Aquello de que Canarias ahora ha puesto un ventilador en marcha. Es una... No tiene tipo de gente se cree que la gente no es tiene, bueno, eso espero, ¿no? Por eso hago un llamamiento, yo sigo perteneciendo a Coalición Canaria, pero yo hago un llamamiento a la ciudadanía. Si queremos cambiar las cosas, seamos duros en el tema de las votaciones. ¿Usted? No para el 28... Y eso es una simple pero vamos en toda regla. No para el 28M, que está muy próximo, quedan nada de tiempo, hoy es día 17 de abril, pero ¿le volveremos a ver en la primera línea política en el futuro? No. Yo siempre lo he dicho, soy un profesional, soy abogado, las circunstancias personales y profesionales me llevaron a coger las riendas de mi despacho. Tengo claro que no quiero depender de la política, nunca he querido depender, por eso actué con dureza cuando fui alcalde. ¿Se acuerdan que tuve que cesar a Javier Abreu por una situación por criterios de gestión, ¿no? Y por formas de actuar, y yo no quiero depender de la política, quiero tener la independencia de eso. Sigo en el partido político, faltaría más, estoy en altos cargos, pero no estoy en la primera línea y yo creo que no tengo previsión de estar. Decían los agoreros que Coalición Canaria desaparecería. Yo quiero preguntarle a usted, hablando de todo un poco, ¿cómo ve a su partido de cara al próximo 28 de mayo? Muy bien, yo creo que se ha producido además un tema de renovación. Yo llevaba 12 años en la política, en La Laguna, ha entrado un equipo nuevo, joven, con Jonathan a la cabeza. Creo que es una persona con la capacidad para seguir implantando el proyecto de Coalición Canaria, la forma y los estilos de Coalición Canaria y la política de Coalición Canaria, y con un proyecto de La Laguna que me parece súper entusiasmante y al que hay que llamar. Y a nivel de Canarias también, con Renovación al Cabildo, con Rosa Dávila, y bueno, habemos gente que hemos dado un paso al lado por diferentes causas, como Carlos y yo, pero seguimos estando apoyando proyectos, y me parece que Canarias necesita, yo creo que es obvio,
una voz potente nacionalista que defiende los temas de aquí. Tenemos la oposición simplemente queriendo matar a Coalición Canaria, cuando en realidad lo que tendríamos que estar es viendo cuáles son las mejoras que ofertan para Canarias, ¿no? Que eso es por lo que estamos. Y tenemos concepciones de la política diferentes. Espero que en las próximas elecciones eso se pueda verificar y que la ciudadanía realmente apoye a ese tipo de políticas que me parece que son las más correctas. Madre mía, 3:37, no me daba cuenta de que estamos un poco pasados de la hora y es que es muy cómodo siempre hablar con usted. Yo quería, no vamos a tener tiempo para que nos responda, pero claro, antes hablamos muy poquito del caso Mediador y me hubiera gustado, si el caso Grúas, ¿no? Que hemos hablado del Grúas, del caso Reparo, ahora del de la noche de La Laguna, si el caso Mediador realmente tuviera los protagonistas, en lugar de en la afiliación política del Partido Socialista, los tuviera en Coalición Canaria, ¿cuántos ríos de tinta creen que estarían imprimiéndose en Canarias y sobre todo cuántas horas de radio y de televisión? Imagínate, las diferencias es evidente, yo creo que el público lo sabe el tratamiento de Coalición Canaria cuando es denunciante, que ha sido muy pocas ocasiones y muchas circunstancias, callado, esperando los resultados, frente a los que son denunciantes con esa utilización política, y que es evidente. Creo que la gente lo sabe. Déjeme darle las gracias porque siempre ha sido una persona cercana y transparente y me gustaría acabar dándole la posibilidad de que nos cuente el lado, en este caso de arena, no de cal. Es que le han dicho los del círculo más cercano, tanto amigos como además particularmente muy bien, la familia, los familiares. Satisfacción. Mira, el otro día fui a un duelo de una vecina de la Punta Hidalgo y se me acercó un señor, me llamó muchísimo la atención y me dijo, oye, cuánto nos alegramos mi mujer y yo de que esto haya terminado. Es decir, la percepción de la gente está muy bien, la verdad es que es lo que la gente esperaba, ¿no? Uno transmite, podría hacerlo mejor o peor, pero no transmite esa sensación de chanchulleo, ¿no? Y yo creo que la gente eso lo percibe. Y además le doy las gracias primero a este medio, que siempre me ha permitido estar, y segundo a los ciudadanos de La Laguna, que a pesar de ser una persona más desconocida, a pesar de la campaña tan mediática que se llevó, ganamos las elecciones, fuimos la primera fuerza, y desde luego no pudimos gobernar porque hubo otra mayoría democrática que yo sí la acepté desde el primer momento. Y que en su momento, recuerden, en su momento no se respetó de la misma forma. Es el juego democrático. Aquí la suma, si no hay mayoría absoluta, es el que tenga la capacidad de reunir los apoyos. Y eso es el juego democrático y, entre otras cosas, es lo que los vecinos de San Cristóbal de la Laguna han votado. Eso sí, hay que reconocer que además subieron, cuanto a concejales, subieron un concejal, si no subimos dos concejales y bajó Santiago Pérez y Unidos se puede. Con toda la ola en contra desde el punto de vista penal que tenían encima. Sí. Así que eso también hay que destacarlo. Oye, muchísimas gracias por siempre demostrarnos que hay otra forma de hacer política. Nosotros con esta entrevista ponemos punto y final. Recuerden que esta tarde-noche tienen Fútbol 4 con Carlos Cerdeña.